Salmo 119, abriendo la Biblia, Salmo 119. ¿Qué cosa es el Salmo 119? Ya lo hemos aprendido antes. ¿Cuál es el motivo del Salmo 119? En general es... Siguiente. El Salmo 119 es la reacción de un corazón que llega a comprender que detrás de la palabra de Dios se esconde el profundo y eterno amor de Dios por nosotros. Detrás de la palabra de Dios está el amor de Dios. No es que Dios quiere que tú no disfrutes de la vida, eso es mentira. No es que Dios quiere que los cristianos vivan una vida aburrida, eso es mentira. Sino que detrás de la palabra de Dios está su amor para cuidarte y para protegerte. Detrás del amor de Dios, de la palabra de Dios, se esconde el amor eterno de Dios por nosotros. Quiero que hace un tiempo atrás estuvimos estudiando en doctrinas fundamentales los nombres de Dios, ¿no? Y lo dividimos en tres partes: nombres de Dios Padre, nombres de Dios Hijo y nombres de Dios Espíritu Santo. Cuando estudiamos los nombres de Dios, encontramos que habían tres nombres que básicamente eran nombres básicos de Dios. Adonai, que significa mi Señor o mi gran Señor. Elohim, que es el nombre que Dios utiliza cuando habla de la creación. Elohim es el Dios de los ángeles, es el Dios creador, es el Dios del universo. Elohim es el nombre que Dios utiliza cuando se refiere a la creación, al universo, Elohim, ¿no? Cuando dice el texto, por ejemplo, que Dios cuenta las estrellas y las conoce por nombre, Elohim. En Génesis capítulo 1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Elohim aparece ahí, el Dios creador. Pero también vimos que Dios tenía nombres que se relacionan con el ser humano. Jehová es su nombre. Jehová es el Dios de los pactos. Es el Dios que se relaciona con el hombre. Y teniendo el nombre Jehová, uno de sus nombres era Hosenu. Hosenu. Jehová nuestro Hacedor. Este es uno de los nombres de Dios. Jehová nuestro Hacedor. Busquen Job capítulo 35, versículos 10 al 11. Job es el libro que está justo antes de los Salmos. Entonces, se han encontrado el Salmo 119, el libro anterior es Job. Guión 10, versículo 11, de 10 al 11. Este es un texto muy interesante porque refleja a un mundo desagradecido. Un mundo desagradecido. El texto dice en Job 35, versículos 10 al 11, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que a las aves del cielo. Interesante el pasaje. Utiliza el nombre Jehová Hosenu, Dios Hacedor. Pero el texto de Job dice, ninguno dice eso. Ninguno pregunta, ¿dónde está Dios mi Hacedor? Dios mi Hacedor, el que da cánticos en la noche, el que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. Nadie pregunta dónde está Dios Hacedor. ¿Por qué? Porque somos malagradecidos. La mayoría quiere creer que nos hicimos a nosotros mismos. En Salmo capítulo 100, versículo 3, Salmo 100, versículo 3, dice, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos.
Miren esa expresión, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es interesantísimo, ¿no? En un salmo escrito 1000 años antes de Cristo, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ya en esa época había gente que decía que no teníamos creador, no teníamos hacedor. Y entonces le preguntas, ¿y de dónde vienes? Nos hicimos nosotros a nosotros mismos. ¿Entienden? Gente que sigue creyendo que no tiene creador, que no tiene hacedor, y que venimos de algún lado extraño, que nos hicimos a nosotros mismos. El mundo actual se refleja en este pasaje de Isaías 29:16. Busquen Isaías 29:16. Isaías 29:16. Dice, miren esto, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Vuestra perversidad puede ser comparada con el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Entendieron? ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Y se los leo en una versión en lenguaje actual. La versión en lenguaje actual dice, en Isaías 29:16, dice, esto es un disparate. Esto es un disparate. Es como si el plato de barro quisiera ser igual a quien lo hizo. Pero no hay un solo objeto que pueda decir a quien lo hizo, tú no me hiciste. Y tampoco puede decirle, no sabes lo que estás haciendo. O sea, el mismo pasaje de Isaías dice, es tan ridículo pensar que lo que tú estás haciendo te cuestiona a ti. ¿Entiendes? Que te pongas a cocinar pollito y el pollito te mira, ¿qué te pasa? Oye, déjame, pues. No, déjame, no. Déjame cocinarme a mí mismo, ¿no es cierto? Yo me cocino a mí mismo, yo me preparo, yo me echo salsita, yo me echo pimienta, yo me meto la sartén, yo me frío. O sea, es tan ridículo, dice que el barro cuestione al alfarero. ¿No es lo que hacemos nosotros cuando cuestionamos a Dios? ¿Ah? ¿No somos nosotros así de necios que creemos que tenemos derecho a cuestionar a nuestro hacedor? De eso nos habla el Salmo 119, versículos 73 al 80. El título de este pasaje, de esta porción del Salmo, es Dios mi hacedor, ante quien un día daré cuenta. Dios mi hacedor, ante quien un día daré cuenta. Empecemos con el versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Esa es la versión Reina Valera. Tus manos me hicieron y me formaste. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. En la parte de abajo van a encontrar la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, una noche estábamos con Lucy ya para dormir y le dije, léeme el Salmo 119 del versículo 73 al 80, porque ya vamos a dormir y yo muchas veces armo la prédica en mi sueño. Entonces me quedo dormido y es verdad, ella es testigo. Yo estoy durmiendo y mi cerebro en mi sueño está preparando la prédica. Entonces de repente me despierto y tengo que ir a escribir la prédica. Entonces le dije, léemelo. Y me leyó la nueva traducción viviente y me gustó.
La Nueva Traducción Viviente está en verde y dice: tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Qué bonito, ¿no? Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Desde hace unos años se comenzó a implantar a fuerza una ideología que comenzó a enseñarse en los colegios, universidades, como si fuera una verdad absoluta, y se llama la teoría de la evolución. Cuando yo estaba en la universidad, esto era pan de todos los días, ¿no? La teoría de la evolución era enseñada como una cosa absoluta, una verdad irrefutable. Igual con lo que está pasando hoy en día con las nuevas ideologías. Si tú te oponías a la teoría de la evolución, si tú cuestionabas la teoría de la evolución, la gente iba directo a la yugular. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Eres anticientífico? ¿Qué te pasa? ¿Eres retrógrado? ¿Que no sabes? ¿Ah? ¡Caramba! O sea, de frente iban a la yugular. Y yo en la universidad, estudiaba en la universidad, y yo le decía a la gente: pruébamelo, pruébamelo. ¿Cómo que no? Todos los científicos hablan de la evolución. ¿Y por qué sigue siendo teoría? ¿Ah? Y yo le preguntaba a la gente: dime, explícame por qué no pueden evadir el título de teoría. ¿Por qué? ¿Por qué no es una realidad? No, porque todavía faltan algunas cositas de demostrar. ¿Es verdad? Faltan demasiadas cosas para demostrar. Y una vez hablando con uno de estos que me discutía, y yo siempre he sido muy bocón, ¿no? A la hora de discutir. Entonces yo le decía: ¿me puedes demostrar la teoría de la evolución? Y él me dijo: absolutamente. Y yo le dije: ¿cuál de ellas? ¿Cómo cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? ¿Venimos del mono? ¿O del cerdo? ¿O de la lagartija? ¿O del gusano? ¿Saben ustedes que hay un gusano que si comparas el ADN del gusano con nosotros, somos más cercanos al gusano que al mono? ¿Sabes eso? Si comparas nuestro ADN con el ADN de un mono, creo que hay un porcentaje de comparación, no estoy seguro si creo que es 89% o algo así. Comparado con el mono, tenemos un 89% de similitud, ¿no? No estoy seguro, pero con un gusano creo que tenemos 92%. O sea, somos más gusano que mono, ¿no? Y entonces cuando tú confrontas a la gente, y esto es interesante, a mí me ha pasado, porque la gente cree que tú eres bruto, ignorante, tarado, que no sabes, ¿no? ¿Cómo es posible que no aceptes la teoría de la evolución? Y te lo plantean de esa manera, de tal forma que los cristianos tienen miedo de dar su posición. Porque si tú en una reunión de amigos dices: yo no creo en la evolución, entonces te van a mirar como si fuera: pobrecito, este medio taradito debe ser. Y entonces los cristianos, por no decir nada, nos callamos. Y permitimos que el engaño avance. Porque si fuera cierta la teoría de la evolución, ¿por qué sigue llamándose teoría? ¿Por qué no la demuestran? ¿Por qué no tienen las pruebas necesarias? Por ejemplo, una prueba muy simple, ¿no? Si un mono tuvo una permutación genética que lo acercó al ser humano, esa permutación genética tuvo que ocurrir exactamente igual en una mona, ¿no? Y el proceso de miles de años de cambio tuvo que producirse paralelamente. No hay respuesta para eso. En fin. En realidad, lo que está ocurriendo es que la soberbia humana quiere desentenderse de su hacedor. Repito esa frase. Lo que quiere la naturaleza humana es descenderse de su hacedor y explicar su existencia sin un Dios a quien adorar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Dios a quien adoro, entonces sé que un día lo voy a encontrar, lo voy a ver
y a Él le voy a dar cuenta de mi vida. Por eso el texto, el pasaje de ahora es Dios mi hacedor y a quien un día tendré que dar cuenta, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar que Dios es nuestro creador, que yo no soy producto de la suerte. Si ustedes imagínense el poder que tiene Dios para crear una genética tal que tenemos 7.500 millones de personas, 7.500 millones de personas, todas con 2 ojos, una nariz, una boca y 2 orejas, y todos con cara diferente. Imagínense lo que eso significa. Algunos son parecidos, pero ¿cómo puedes crear 7.500 millones de caras y no repetir? A menos que salgan mellizos, esos gemelos, ¿no? ¿Por qué es importante reconocer, como el salmista dice, tus manos me hicieron y me formaron? ¿Por qué es importante reconocer que Dios es mi hacedor? Porque eso le dice a tu alma quién está en control. Delante de quién te debes arrodillar y quién merece toda la gloria. ¿Quién merece toda la gloria? El día de ayer tuvimos una comida peruana en mi casa. Preparamos palta a la reina, como le decir, el aguacate, ¿no? O el abocado, como dicen acá, relleno con pollo deshilachado, con su mayonesa, con su perejil, ¿no? Es un plato muy típico peruano, palta rellena o palta a la reina. De almuerzo tuvimos escabechito de pollo, ¿no? Y bueno, fue duro. En cierto momento, la gente pregunta y dice, oye, ¿quién hizo esto? Y la verdad es que Miguel y yo estuvimos trabajando. Sin él no lo hubiera logrado porque era un montón de trabajo y con él llegamos con las justas a la 1 de la tarde que llegaron nuestros amigos. Pero cuando dicen eso, ¿quién lo hizo? ¿Tú qué esperas? Que te reconozcan, ¿no? ¿No es cierto? Cuando nosotros llegamos acá, por ejemplo, ¿no? Y a veces me sirvieron la semana pasada, ¿no? Ese pollo que estaba en salsa que hizo Evelyn. Y entonces yo pregunto, ¿quién hizo este pollo? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? Que reconozcan, ¿no? ¿Quién lo hizo? Evelyn. ¿No es cierto? Y si no, sería correcto que oye, ¿quién hizo este pollito? Solo. ¿Cómo solo? Evolucionó. Es un insulto. La teoría de la evolución es un insulto para no reconocer que Dios es nuestro hacedor. Cuando tú reconoces quién lo hizo, le estás dando el reconocimiento. Por eso cuando tú dices, Dios es mi hacedor, estás reconociendo que Él te hizo y por lo tanto ante Él te arrodillas. Él es tu creador. ¿Comprenden? Por eso es importante reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso el Salmo dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. Es el Salmo 95. Venid. ¿Y qué vas a hacer? Adoremos, postrémonos, arrodillémonos. ¿Delante de quién? De Jehová, nuestro hacedor. Tú reconoces que Jehová es tu hacedor y tu actitud correcta es postrarte delante de Él. Por eso es importante, hermanos, reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y que tú puedas decirlo. Que tú puedas levantarte y te pregunten, ¿quién es Dios para ti?
Él es mi hacedor. El término hacedor también se puede traducir como mi creador. ¿Ok? Ahora, ¿desde cuándo es tu hacedor? Vamos a buscar Isaías 44:2. Isaías 44:2. Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Qué bonito nombre, ¿eh? Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Así dice, hacedor tuyo, Jehová, el hacedor tuyo, el que te formó ¿desde cuándo? Desde el vientre. La primera persona en reconocer a Jesús, el Mesías, fue un bebé que no había nacido. Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, cuando al ver a María Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista, siente cómo el bebé salta al reconocer al Mesías. El primero en reconocer al Mesías que se estaba encarnando fue un niño no nacido. Para que vean ustedes lo que es el aborto. El aborto es el homicidio de un ser en el cual Dios está infundiendo vida. Desde el día de la concepción, la mano del Creador actúa en tu vida. Hay un video que quiero que vean. Está retrocediendo. Adelante. Siguiente. Sonido. Tiene que seleccionar el parlante de... Ahí en la computadora seleccionar el parlante de... Esta generación es lentita. No es como nosotros los viejitos. No es como nosotros los viejitos. Lo confundieron. El parlante, arriba a la derecha. Arriba, a la derecha, LCD monitor. Y ahora el video. Ahí está. Ahí va. De una manera extraordinaria, la ciencia ha comprobado lo que desde antaño era un mito, al momento de la concepción de la vida. Por primera vez en la historia, los científicos de la Universidad de Northwest documentan la chispa de luz que se libera en el instante en que el espermatozoide y un óvulo entran en contacto. Una de las analogías que mejor encausan la representación de la vida podría ser la de una chispa. Esto sobre todo si consideramos que entre los atributos del acto de ser se incluyen aspectos como la contundencia, la nitidez y la fugacidad. Además, obviamente, existe una sincronía de factores que rayan en lo milagroso, tanto para que la vida como la chispa emerjan del estado original de las cosas, esto es, de la nada o de la vacuidad. Y quizá por esto es que el hecho de que la vida humana comience literalmente con una chispa de luz resulte tan conmovedor como asombroso. El origen de esta bioluminicidad se debe en términos científicos a millones de átomos de zinc almacenados en el óvulo y que el esperma activa cuando aparece en escena. La llamarada lumínica que se produce indica que efectivamente se ha consumado la concepción, dando pie a la génesis de una nueva vida. Increíble, ¿no le parece? Lo que han descubierto es eso, de que en el momento de la concepción, cuando el óvulo es fecundado, emite un rayo de luz. Y que no saben de dónde viene, suponen que es de una cantidad de zinc
que es activado por el esperma, ¿no es cierto? Pero lo interesante de todo es que en el momento de la concepción se emite un rayo de luz. ¿Y sabe para mí lo que significa eso? Que Dios, la luz, entra a participar de la naturaleza humana. Entonces, cuando yo digo Dios es mi hacedor, cuando yo digo Dios es mi creador, claro, yo no estaba en la creación con Adán y Eva, pero yo estaba en ese momento en que el óvulo dentro de mi madre fue concebido. Y en ese instante entro a formar parte de esa cadena que se llama la creación de Dios. Y por eso, la primera enseñanza para el día de hoy, aprende a decir, Dios es mi hacedor, Dios es mi creador. Y yo reconozco que mi Padre en los cielos es el hacedor de mi vida. ¿Ok? Ahora sí, continuamos con el Salmo, porque cuando yo reconozco que Dios es el hacedor, hay varias cosas más. En el Salmo 119, el versículo 2, dice, los que te temen me verán y se alegrarán. Perdón, Salmo 119, versículo 74. Salmo 74. Caramba, Salmo 119, versículo 74. Ya lo tengo ahí, ya está. Salmo 119, versículo 74. Los que te temen me verán, porque en tu palabra he esperado. Y la Nueva Traducción Viviente dice, todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Y me encanta esto, porque cuando tú reconoces que tienes un hacedor creador, ante el cual tú darás cuenta un día, ¿sabes qué? Te esfuerzas por ser una mejor persona. Me encanta este concepto. Sé una mejor persona. Que cuando la gente te vea, encuentre un motivo de alegría. El texto dice que todos los que te temen encuentren en ti un motivo de alegría. Que cuando la gente te vea, vea en ti un instrumento de paz. Cuando la gente te vea, ve en ti un instrumento de gozo. Cuando la gente te vea, ve en ti un instrumento de consuelo. Cuando la gente te vea, ve en ti un instrumento de bendición. La expresión que el rostro de los demás resplandezca al verte. Esto viene de la bendición arónica. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Significa que el rostro de Dios se ilumine cuando te vea. Que cuando te encuentras con Dios y Dios te mira, el rostro de Dios se alegra. ¿No? Cuando vemos, por ejemplo, nosotros, cuando vemos a nuestros nietos, cuando la vemos a Zoecita, ¿no? Y a veces Lucy me ha tomado fotos con Zoecita, ¿no? Y las ponemos en el internet, por ejemplo, y mis primos me dicen, oye, tienes cara de tonto. ¿Por qué? Porque o sea, tu rostro se ilumina. Y entonces lo que dice la palabra es que tú sabes que tienes un creador, pero que tu vida sea una persona que cuando la gente la vea, se alegre, ¿no? Dice acá, no te estanques en tu forma de ser, no te disculpes a ti mismo, ni te resignes a ser como eres. Avanza, crece, mejora, para que cuando tú aparezcas, la gente se alegre de verte. Y no, ya llegó ya. ¿Verdad? Hay gente así, ¿sí o no? Estás en una reunión con todos los amigos, de repente, tocan la puerta, y así, y todo el mundo, ¿no? O sea, gente que en el mundo dicen mala energía, ¿no? Mala onda, pero cuando entra una persona que trae presencia de Dios, que la gente se alegre al verte, y por eso tienes que ser una mejor persona cada día. ¿Cómo? La palabra dice acá que todos los que te temen, dicen los que te temen me verán y se alegrarán. ¿Por qué? Porque en tu palabra
he esperado. ¿Qué es lo que te hace una mejor persona? Siempre es la palabra de Dios. Siempre es el poder de la palabra de Dios transformándote. El día de hoy me levanté para orar temprano y cuando estaba estudiando el libro de Santiago, me toca esa parte de los ricos, ¿no? Entonces dice, y les da duro a los ricos, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué tan duro Santiago con los ricos? Y los siguientes versículos hablan, ¿no? Porque no les has pagado su jornal, ¿no? Porque has vivido una vida disoluta, porque has llevado al justo a juicio. O sea, es gente que se ha aprovechado de su dinero. No es malo tener dinero, es malo cuando ese dinero proviene de injusticia, de robo, de explotación. Eso es malo. Y yo le decía, wow, Señor, si algún día tengo una empresa, que no sea yo así. ¿No es cierto? La palabra me habla, me enseña, me hace a mí una mejor persona. Hace un tiempo les enseñé un cuadrito y yo les decía, no te conformes a ser menos, ¿no? ¿Recuerdan este cuadro? Y la pregunta de Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del Hijo de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál es la medida que tú quieres alcanzar? Y yo le decía, ¿cuál es la medida que tú quieres tener? De repente tú quieres ser como Judas. Esa es tu medida. Si yo llego a ser como Judas, estoy contento. ¿Sí? De repente tú dices, no. Yo quiero ser como Ananías y Zafira. Mentiroso. Que quiere estafar a la fe. Que quiere engañar al Espíritu Santo. ¿Esa es la medida? O sea, ¿a eso apuntas? ¿No? O de repente dices, no, yo quiero ser como la semilla de la buena tierra. ¡Ah, qué bueno! De repente tú quieres dar frutos. O quieres ser como Nicodemo. O quieres ser como José de Arimatea. O quieres ser como el apóstol Pablo. Y la Biblia dice que la medida a la cual debes apuntar para ser mejor persona es Jesús. La mayoría de cristianos se acostumbra a una medida menor. Mira, yo con ser religioso estoy contento. Yo con eso de venir los domingos a la iglesia un par de horas, sabes que para mí está suficiente. Y esa es la medida que buscan. Eso es lo que llena su corazón. Con eso están satisfechos y tienen la conciencia tranquila durante una semana. ¿Cuál es la medida que tú quieres tener? Entonces la palabra dice, sé una mejor persona para que cuando la gente te vea, se alegre. Salmo 119, versículo 75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La Nueva Traducción Viviente, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. ¡Wow! Ya lo he dicho varias veces en las últimas semanas, muy pocos cristianos caen en forma abrupta. Muy pocos cristianos caen en forma abrupta. La mayoría de cristianos resbalamos. En Hebreos capítulo 2 nos dice, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Notan las palabras que se mencionan acá?
descuidar tu salvación, por ejemplo? Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si la palabra dice que cuando yo soy tan irresponsable que descuido mi salvación y que a la gente que le pasó eso recibieron retribución por su error, ¿por qué crees que tú no lo vas a recibir? ¿Qué te hace pensar que tú eres el engreído de Dios? A todos, cualquiera, va a recibir justa retribución, menos tú, porque tú te consideras pues, la mantequilla del pan, ¿no? Entonces contigo no va a pasar, no. A todo el mundo le puede pasar, pero a mí no. ¿Por qué? Porque yo soy la mantequilla del pan de Dios. Te equivocas. Y es interesante porque el pasaje dice, no sea que nos deslicemos. Y la palabra deslizar significa soltarse de la amarra del muelle y dejarse llevar por la corriente del río. El bote amarrado al muelle y el agua lo va moviendo y va soltando la amarra. El nudo lo va soltando cuando está mal atado. Cuando el nudo ha sido mal hecho, el movimiento del agua hace que el nudo se suelte y luego la corriente del río se lleva la barca. Nosotros que vivimos acá en época de nieve, ¿saben lo que significa manejar el auto en hielo, no? Tú manejas por la pista bien y tú volteas y el carro te está obedeciendo, ¿no? Y de repente el de adelante frena y tú pones el freno y ¿qué pasa con el carro? Cuando te das cuenta ya fue tarde. Esa es la palabra deslizarse. Deslizarse que tú crees que estás bien. Tú crees que estás bien. Y cuando te das cuenta que ya te estás cayendo y quieres meter freno, ya no puedes. Porque ya te resbalaste. Por eso el texto te dice, cuidado. Si descuidas tu salvación, cuidado. Conozco mucha gente firme en el Señor, asistían a la iglesia y comenzaron a deslizarse sin darse cuenta. Y poco a poco fueron bajando la guardia, porque esta palabra deslizarse también significa mirar de reojo. O también significa pasar por alto sin preocuparse. No pasa nada. Un domingo, no pasa nada. Pasar por alto sin preocuparse. Y entonces cuando ocurre eso, ¿qué hace Dios? Estamos nosotros en la calle, en Inglaterra, en Londres, y estamos caminando con Zoe, ¿no? Y ustedes saben que los niños no miden el peligro. Entonces la tengo agarrada a Zoe, agarrando a la mano, y estamos yendo, ¿no? Y en un instante, estoy caminando así, y Zoe se me suelta de la mano. Y cuando yo volteo y veo que Zoe se está acercando a la pista, ¿cómo reaccioné yo? ¿Qué le dije? Zoecita, Zoecita, ¿así? Mandé un grito, ¡Zoe! ¡No! Me miró y se asustó, ¿no? ¿Por qué? Porque la amo, porque la cuido. Y a veces, hermanos, la disciplina es la expresión del amor de Dios hacia nosotros. Y nosotros somos tan necios a veces que necesitamos eso para enderezar el camino. Siguiente enseñanza, cuarta enseñanza, Salmo 119, versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. La Nueva Traducción Viviente, ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Sí, es verdad, porque la disciplina de Dios viene
cuando estamos andando mal. Pero la disciplina de Dios no es como cuando uno te dice, te dije. ¿Eh? Ahí está, pues. Ahora, sufre, pues, sufre. Así no es Dios. Así no es Dios, ¿no? No es eso que te están señalando, ¿no? Que se te cayó eso. ¡Ay! ¿Pero por qué se te cayó? No es así. Dios te disciplina, pero te sigue amando. Y su consuelo te acompaña aún en la disciplina. Cuando mis hijos eran pequeños y uno hacía algo malo, y yo lo castigaba a Jancito o a Maki y les daba un palmazo, inmediatamente después los abrazaba. Los abrazaba y les decía, porque te amo. Y entonces mis hijos aprendieron que la disciplina era por amor. Y el pasaje te dice, ¿no?, que a veces es necesario la disciplina de Dios, la disciplina de nuestro Hacedor, la disciplina de nuestro Creador, pero no te deja solo, no quiere que sufras solo, Él se queda contigo acompañándote. Quinta enseñanza, Salmo 119, versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Nueva traducción viviente, rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Acá hay tres cosas, o dos cosas. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Yo quiero vivir bajo la cobertura de la misericordia de Dios. Ese es el lugar. Vivir bajo la cobertura de la misericordia de Dios. ¿Y por qué quiero eso? Porque soy torpe, porque cometo errores, porque tengo fallas. Y por esa razón necesito que su misericordia me cubra. Yo quiero vivir bajo la misericordia de Dios. ¿Cómo lo hago? Fácil. Samuel dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿Está claro? Yo quiero vivir bajo la misericordia de Dios. ¿Cuál es la condición? Que tú seas misericordioso con otros. En la medida que tú seas misericordioso con otros, la misericordia de Dios te acompaña. ¿Recuerdan el pasaje ese del que el hombre le perdona la deuda a su siervo y luego el siervo no quiere perdonarle la deuda al otro? ¿Recuerdan? Y entonces es lo mismo. Ay, Señor, necesito tu misericordia, necesito que me cubras, necesito que me acompañes, Señor, necesito tu gracia sobre mí. Y luego te volteas y tratas a los demás con desprecio, ¿no? Y tratas a los demás con dureza. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, dice el Señor. Y ahí luego termina el pasaje diciendo, tu ley es mi delicia. Y esto es una de las cosas que yo pregunto siempre, ¿no? ¿Recuerdan el pasaje de Maús? Camino de Maús. Jesús ha resucitado. Y entonces hay dos que están caminando. Recuerdo una canción que me enseñaron de chiquito, ¿no? En el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, ¿no? Una canción en la iglesia católica que me enseñaron de niño. Esos dos que iban caminando y Jesús resucitado se aparece. Y comienza a hablarles. Cuando Jesús desaparece, ellos reconocen que es Jesús y hacen la siguiente pregunta. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿Quieres saber si estás bien con el Señor? Pregúntate, ¿arde mi corazón con la palabra? Pregúntate. O cuando vienes acá y escuchas la prédica, entra por acá y sale por acá. Ah, eso ya lo escuché antes, ¿no? Sí, ese texto ya lo leí. ¿Sí lo has leído? Sí, cuando tenía 5 años lo leí, ¿no? O sea, la palabra, cuando tú escuchas la palabra, ¿arde tu corazón? Porque cuando la palabra hace que tu corazón arda, entiendes lo que es que la ley de Dios sea tu delicia. Y nadie tiene que rogarte para estudiar la palabra, porque necesitas hacerlo. Sexta enseñanza,
Salmo 119, versículo 78, ya vamos terminando. Salmo 119, versículo 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Ya lo hemos visto la semana pasada. Cómo enfrentamos la soberbia de la gente, cómo enfrentamos a esa gente que nos rodea, que nos calumnian. ¿Cómo los enfrentas? Meditando en la palabra. Salmo 119, versículo 79. Salmo 119, versículo 79. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. La Nueva Traducción Viviente dice: permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes. Escuchen esa frase: permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes. El día de ayer estábamos reunidos con amigos que conocemos hace muchos años, y entre ellos una pareja, o a uno de ellos que conocemos hace más de 40 años. Y estábamos reunidos y comimos rico, pero sobre todo que nos reímos a morir, ¿no? O sea, y cada cosa que aparecía. Y ¿sabes qué? No solamente son hermanos en la fe, son amigos. Hay algo que debemos hacer nosotros, es construir amistades. No construyas amistades con gente del mundo. Yo sé que hay gente en el mundo que pueden ser tus amigos, pero no entienden tu fe. En el momento en que tú necesites de un amigo con fe, un amigo que tú puedas ir y decirle: por favor, ora por mí. Por favor, cuida de mis hijos. Por favor, preocúpate de mis hijos. Tú sabes que tu amigo no solamente es un creyente, pero es tu amigo. Y por eso la palabra, acá el texto dice: vuélvanse a mí los que te temen, o permite que esté unido a todos los que te temen. Construye amistades con gente que tema a Dios. Hermanos, esto no ocurre. Mucha gente vive la fe el domingo. Falta muchísimo para construir amistades con gente que teme a Dios. Invítalos a comer. Salgan a pasear. Váyanse a un concierto. Nos vamos de crucero. El año pasado nos fuimos de crucero. No solamente teníamos estudios bíblicos. La gente salían, paseaban, comíamos juntos, ¿no es cierto? ¿Recuerdas el tomahawk que compramos, ese pedazo de carne, ¿te acuerdas? Una chuletaza así, era gigantesca. Y nos sentábamos a comer, y no solamente comíamos, sino que disfrutamos del tiempo. Y de los que estuvimos en el crucero, se han construido amistades que seguimos cultivando. Váyanse de compras. No, eso es pecado. Quédense en los almuerzos de confraternidad acá en la iglesia. Disfruten del tiempo de amistad. No solamente vengan a la iglesia, pero disfruten del tiempo de amistad. Cuando yo estaba en el seminario, me pidieron que hiciera un trabajo de tesis, una tesis pequeña, no grande, sobre cómo habían crecido diferentes iglesias en el mundo. Yo llevaba el curso de Iglecrecimiento y me pidieron que hiciera una investigación. Bueno, todos teníamos que hacer una investigación sobre cómo habían crecido diferentes iglesias en el mundo. Y fue interesante. Hay iglesias, por ejemplo, que crecieron por el grupo de alabanza, la música, ¿no? Son iglesias que le daban tanto énfasis a la música y preparaban todo, y era todo un concierto de música, y eso hizo que las iglesias crecieran. Por ejemplo, la iglesia Calvary Chapel en Estados Unidos creció a la orilla del mar con los tablistas. Era una iglesia para los tablistas. Cuando tú llegabas a Calvary Chapel al principio, tenías estacionamiento para autos, estacionamiento para motos, estacionamiento para bicicletas y un lugar para aparcar las tablas. Y la gente iba en bermudas, así como se iban a la playa, en bermudas con su polito, iban,
tenían el culto, escuchaban y luego juntos se iban a correr tabla. Dije, wow. O sea, y así creció Calvary Chapel. Claro, después ya la cosa va cambiando, ¿no? Las iglesias tenían diferentes métodos. Me llamó la atención una. Era una iglesia donde el pastor mandó a hacer unas tarjetas. Y las tarjetas se ponían afuera y la gente entraba y ponía su nombre, ¿no? Y ponía, Gerardo y Evelyn quieren invitar a cenar a... Nada más. O sea, ya sabíamos que Gerardo y Evelyn querían invitar a alguien, ¿no? Entonces, quieren invitar a cenar a... ¿no? Y entonces, después de un rato, ¿no? El pastor también ponía, ¿no? O sea, el pastor esta semana va a invitar o va a visitar a tal. Y entonces el pastor venía con las tarjetas y decía, ¿quiénes están acá de visita? Y entonces ahí Miguel levantaba la mano, acá estoy yo de visita. Y entonces decíamos, ok, Gerardo y Evelyn van a invitar esta semana a cenar a Miguel. Y no se conocían. Y entonces, ¿quiénes son? Ellos, ok, ¿no? O de repente, por ejemplo, la gente ponía, yo quiero salir a caminar o quiero hacer un paseo, quiero irme a las montañas a pasear con... Y entonces el pastor decía, ¿quién quiere ir a las montañas a pasear? Y alguno ahí sacrificado, esa gente que le gusta sufrir, levantaba la mano y decía, yo. Y entonces decía, ok, esta semana, ¿no? Luis Carlos se va a pasear con Valentina, y esa iglesia creció así. Y yo decía, qué cosa más bonita. La única regla que tenía eso era que la comida no debía ser ni elegante ni fina. La comida tenía que ser la misma comida que tú comías todos los días. Es decir, no tenías que preparar una gran cena, porque el objetivo no era, yo doy una gran cena y la próxima semana el otro tendría que devolverme a la cena y se vuelve complicado. No, la idea era lo mismo que yo como todos los días, pero ese día pongo un poquito más de agua en la sopa y un par de frijoles más en la olla, ¿no? Y me pareció genial. Yo pensé, dije, deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Nosotros estamos construyendo una amistad con los caballeros cada vez que nos reunimos. Y noten ustedes, las mujeres, no es para sacarles cachita, pero, escuchen, ¿cómo pasamos nosotros nuestro tiempo de caballeros? Tanto, miren cómo será nuestro tiempo de caballeros, que cada vez que dan los anuncios, todos los caballeros decimos, ya, buena, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la pasamos bien. No solamente estudiamos, porque estudiamos la palabra, aunque ustedes no crean, sí estudiamos la palabra, pero tenemos un tiempo de amistad y sobre todo también ingerimos algunos alimentos. Y entonces, y la reunión de caballeros se está construyendo entre nosotros amistades. Ya no solamente somos creyentes del domingo. Y por eso es tan importante que los caballeros asistan. No es porque si tengo tiempo o no tengo tiempo, es porque puedo tener la oportunidad de construir amigos y que en el futuro, cuando nos encontremos, se van a dar cuenta de la diferencia. Los amigos son los que se encuentran después de tiempo y es como si no hubiera pasado un solo día. ¿De verdad? Es así. O sea, tenemos tanto tiempo juntos de amistad que nos podemos dejar de ver años. Años. ¿Cuántos años hemos dejado de ver? Físicamente no, porque tú entrabas a los estudios, pero la última vez que hemos estado ya ha sido el 20, ¿no? 2020. Son 4 años que no lo veo a Miguel. Y cuando lo he visto otra vez, ¿no? Entonces es como que pasó ayer, como estábamos ayer, ¿no? Entonces, hermanos, esta enseñanza me encanta del Salmo 119, ¿no? Construye amistades con la gente que teme a Dios. Vuélvanse a mí los que te temen. Permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes. Por último, y terminamos. Salmo 119, 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos,
para que no sea yo avergonzado. La Nueva Traducción Viviente dice que sea intachable en guardar tus decretos. Entonces nunca seré avergonzado. Pero, ¿cómo se logra esto? ¿Quién de nosotros es intachable? ¿Quién no tiene algo en el pasado? ¿Quién? ¿Quién de nosotros no tiene algo en el pasado? ¿Cómo perseguimos el ser intachables? Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean, ¿qué cosa? Irreprensibles. Y al mismo tiempo sencillos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Definitivamente el ser intachable significa aferrarte, agarrarte a la palabra de vida. Asidos a la palabra de vida. Y tienes que dejar que la palabra permee. ¿Ya? Estábamos en Inglaterra caminando. Mi esposa compró unos mantos así de plástico para la lluvia, ¿no? Ella había llevado su paraguas y entonces, pensando en su marido, compró esos mantos de lluvia. Un poncho de plástico. Naturalmente el marido, no, ¿para qué? No va a llover. Estábamos en medio de la calle y empieza una lluvia torrencial. Y gracias a Dios ella nuevamente no me hizo caso, sino que trajo el poncho. Lo tenía ahí guardado y entonces lo saca y me lo da y me lo pongo. Y comenzamos a caminar. ¿Y qué pasó? Dejé de mojarme, ¿no es cierto? Porque ese poncho de plástico me cubría de la lluvia. ¿Ya? Hay personas cristianas que andan con un poncho encima del corazón todo el tiempo. No dejan que la lluvia de Dios permee su alma. Y puedes venir a la iglesia 1000 años. Y si no dejas que la palabra de Dios permee tu corazón, moje tu corazón, entre en tu corazón, nunca servirá para nada. ¿Cómo lo haces? Te rindes delante de Dios y le dices, Señor, toma mi corazón. Que tu palabra penetre en mi corazón. Díselo. Díselo, Señor, yo sospecho que soy de los que tienen un poncho en su corazón que impide que tu palabra penetre. Porque eso es lo que te va a hacer irresponsable, irreprensible. Irreprensible. Una cosita más y ya termino. Pero aún así, siguiendo la palabra de Dios, a veces cometemos errores. A pesar de que queremos ser firmes a Dios y que quisiéramos ser intachables, a veces igual cometemos errores. Entonces, nunca seremos irreprensibles. Hay un texto con el cual termino y quiero que leamos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 al 13. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Versículo 12. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. El primer factor que te hace irreprensible, que te lleva al camino de perfección, es la palabra. Pero si hay algo que te vuelve realmente irreprensible, es el amor. ¿Por qué? Porque al que amas, se le aguantas. ¿Cierto? Cuando amas, pasas por alto los errores. Cuando nos casamos y el amor está en auge, no importa lo que haga la esposa o el esposo. Cuando ese amor se va opacando, los errores comienzan a aflorar. Y tú dices, esta no es la mujer con la que yo me casé. No, sí es, sino que antes la amabas y ahora no la estás amando. Entonces sus errores se muestran más. Te das cuenta de sus errores. Siempre he contado la misma historia y la repito y la repito. Mis hijos eran pequeñitos, entraron corriendo a la casa de mi suegra y casi rompen la lámpara. Y un amigo suyo, chiquito también, entró corriendo y también casi rompe la lámpara. Y mi suegra, este muchacho malcriado no sabe correr, caramba, casi ha roto mi lámpara. Y yo le dije, pero mi hijo hizo lo mismo. Y mi suegra contestó, pero es mi nieto. Eso es el amor que cubre. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. No porque las faltas no existan. Por eso, hermanos, entre nosotros es igual. Cuando tú tienes amor en la iglesia, siempre hay hermanos en la iglesia que cometen errores, siempre. Pero cuando tú tienes amor en la iglesia, pasas por alto los errores. Pasas por alto los errores. Cubres los errores de tus hermanos. Pero cuando no tienes amor en la iglesia, entonces exiges. En esta iglesia no me aman. En esta iglesia no me saludaron, no me recibieron, no me trajeron comida. No, el que exige es porque no tiene amor. ¿Quieres ser irreprensible? Gánate el amor de los demás. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.